y quiere darte la victoria como se la dio al pueblo de Israel. Así que prepárate buscándolo en oración y estar atento a su voz, porque hoy es el día de tu bendición. Hasta la próxima entrega. Que Dios te continúe bendiciendo. Señores, buenos días República Dominicana. Hoy es viernes 7 de marzo del año 2014. Aquí en su programa Lo que pasó, siempre atentos a traerle los mejores comentarios del acontecer nacional. Buenos días a mi querida compañera Ivonne Ferreras. Buenos días, Rosana. Buenos días, República Dominicana. Sí, señora, aquí estamos. Es viernes, terminamos la semana. Es 7 de marzo. Rapiditos, raudos y veloces, agotando. Tú vas a ver cómo agotamos Usted nosotros. Usted está vestida de tigresa hoy. Ah, bueno, porque me quiero poner a tono. Eso es digno de análisis. A propósito de tigresa, no voy a hablar del tigre, sino del león. Leonel Fernández estuvo la semana pasada. Así comentaba, así, ¿te acuerdas que te comenté que iba para San Cristóbal? Bueno, pues en San Cristóbal, el presidente Leonel Fernández se ha pegado un discurso. Precisamente es como tú ir a decir cosas en la misma casa no de tu enemigo, ni de tu adversario, pero bueno, personas a las que aparentemente a jugar por lo que fue el discurso no la quiere tanto, que es la de Temístocles Montaje. Porque Temístocles Montaje de San Cristóbal. Claro, pero en ese discurso se sintió, aun cuando no se hizo directa, en esa disertación del expresidente Fernández, un fustigamiento a Temístocles Montaje. Fueron unos dardos bastante directos con relación a los errores que le hiciera quizás cometer con todo aquello del neoliberalismo y demás. También de manera así soterrada y sin ser directo de las traiciones, de la forma en que le pagaron mal a algunas personas, y creo que la alusión era Danilo Medina. Vamos por parte. Tú acabas de decir algo muy importante, como de los errores que le hizo cometer Temístocles Montaje siendo Leonel Fernández presidente de la República. Sí, pero claro. Pero ese Leonel Fernández es que se está refiriendo a eso, de los errores. Pero no solo eso, sino también por ese discurso que se pegó Temo a la salida de la presidencia, con aquello del déficit fiscal. Pero tú sabes por qué te comento eso, porque, señores, lo que hizo Leonel Fernández con el país, eso no es simplemente algo que tenga que ver con Temístocles Montaje, pues no eran todos la misma bancada. ¿Pero y qué es esto? Bueno, pero esa no es la forma de Leonel Fernández reivindicarse. En lo que sí fue muy, muy directo fue con relación a la situación del Partido Revolucionario Dominicano, y planteaba de alguna manera Leonel Fernández que la situación del PRD en este momento afecta terriblemente a la del PLD, de verdad. La afecta en el sentido de que mientras más dividido y con menos posibilidad de recomposición tiene el Partido Revolucionario Dominicano, bueno, pues mucha más confianza hay en el PLD, que podría llevarlo a la destrucción total también del Partido de la Liberación Dominicana. Pero ahora es que se da cuenta de eso, pero no ha sido el mismo Leonel Fernández que se ha encargado. Ah, claro. Y lo hemos hablado una y otra vez, y el país lo sabe, porque el país no es tonto, no es ciego. Y no es el mismo Leonel Fernández que se ha encargado de dividir a ese partido lo más que puede. O sea, no es el mismo PLD que ha estado encarnado ahí haciendo barbaridades con el Partido Revolucionario Dominicano. Porque ¿quién me va a decir a mí? Todo el mundo lo sabe, que Miguel Vargas es un cuadro de Leonel Fernández. O sea, cuando alguien me habla a mí que Leonel se atreve a referirse al partido más grande, y eso debe incomodar, al partido más grande, al Partido Revolucionario Dominicano, pese a que Peña Gómez cumplió, fallecido, cumplía 77 años en el día de ayer. Sí, era su aniversario. Su aniversario, así mismo, cosa que debe de llenar, señores, porque hay que decir, un líder como José Francisco Peña Gómez, uno se quedaría corto diciendo
las cualidades que le adornaban a José Francisco Peña Gómez. Y Leonel Fernández, que siempre aprovecha fechas tan memorables para salirse con esos discursos tan desfasados ya, porque es que la población ya no los cree. O sea, referirse al PRD en esos términos, siendo el partido más grande, el partido del sentimiento nacional, el partido que él se ha encargado para favorecer a su PLD, pero por Dios, como que no le luce al expresidente referirse a eso, porque está tratando de jugar, eso es psicología inversa con el dominicano de una manera descarada, Ivonne, de verdad es así. Bueno, pero lo cierto es que parece ser que esa es un poco la línea del presidente Fernández en las últimas intervenciones que ha tenido, que no ha sido a través de los medios de comunicación, sino con las charlas, esos procesos que ha estado agotando en estos días. Entonces, por ahí un poco... Y yo pienso... Tú le llamas el león, pero yo le digo el simulador. Bueno, pero yo pienso que yo no sé si es simulando o como un ejercicio de doble moral, como tiene muy acostumbrado el presidente Leonel Fernández, pero en verdad es así. O sea, es así y es algo que yo siempre he dicho, en la medida que no deberían de frotarse tanto las manos los PLDistas por la situación del PRD. ¿verdad? Que yo sigo teniendo esperanza de que las cosas puedan resolverse, porque con ello entonces sería la recomposición de todo el sistema de partidos de nuestro país, por las mismas razones, aunque con motivaciones diferentes que por las que está hablando incluso en esas intervenciones el Leonel Fernández, el presidente Fernández. Pero bueno. Mira, y hay que seguir hablando del PRD porque también hay que destacar lo que recientemente dijo el presidente Hipólito Mejía. Dice que prácticamente se retira, aunque continuará en las actividades políticas. Dice que está dolido por lo que ha pasado con el Partido Revolucionario Dominicano y esas son las declaraciones. Pero no dijo que se retira, Rosana, dijo que no descarta retirar sus aspiraciones presidenciales. Exacto. Eso no significa que se retire de la política. No, pero lo acabo de decir, dice que seguirá trabajando porque Hipólito Mejía es un político tan original. Mira, no hay un político más carismático en este país que Hipólito Mejía. Eso es así. Bueno, ahora bien, eso tiene un ingrediente importante. Que Hipólito Mejía manifieste que no va como candidato a la presidencia. Pero él no ha dicho categóricamente que no va, dice pero el asunto, oye, que no descarta. Y oye, si dice que no lo descarta, no lo está firmando y es una posibilidad. Que es hora de que se le pase la antorcha a otro. Eso sí. Como en el caso de Luis Abinader, por ejemplo. Es hora de que se le pase el nuevo relevo. ¿Pero qué le van a pasar si en las condiciones que está el Partido Revolucionario Dominicano? Bueno, pero déjame decirte, el PRD puede dar sorpresa, porque el PRD también, porque si tocamos la historia, ¿cuántas veces no ha pasado eso con el PRD? Pasó 2 años después de ser fundado, en el año 39. Y mira el PRD ahí. 59. Ahora bien, yo creo que esta es la crisis más profunda que ha atravesado el Partido Revolucionario Dominicano. Ya es tiempo del nuevo relevo, se cierra un ciclo histórico en el Partido Revolucionario Dominicano. Miguel, por un lado, con su PRD chiquito, muy minúsculo, haciendo ese cuadro del Partido de la Liberación Dominicana, pero el ingrediente que quiero destacar real y efectivamente es, ¿tú sabes cuál es? Que Hipólito es una persona que dice una cosa ahora, a los 10 minutos dice otra. Ese es el problema. Que aquel, por ejemplo, Luis Abinader, que tiene esa relación tan amena, tan afectiva con Hipólito Mejía, que no se crea que si es él el que va como candidato, si se recompone todo esto, que Hipólito al final no se saldrá con Pero la mira, suya. yo no sé, pero eso no sería lo que yo me pondría a discutir en este momento cuando, en la situación en que está el PRD, de verdad, que si cuál puede ser candidato de ese PRD de que es grande, que es la otra parte. En medio de ese fraccionamiento a mí me preocuparían otras cosas, Rosana, y yo analizaría otras cosas. Yo creo que es lo que debe priorizar el PRD en este momento, de verdad. Pero yo no me quiero quedar en... Ya yo estoy que, la verdad... Uno no sabe qué esperar del PRD. En medio de esta situación, yo prefiero ahora un poco mantenerme a la expectativa, a ver qué va a ocurrir con todo este proceso, entre comillas, de que convencional, que ya empezaron las denuncias y contradenuncias. Quisiera pensar que se trata, no sé, quizás de alguna estrategia para ver, a ver si
Es más, si se profundiza la crisis y se llega a algún punto, porque tiene que tener una redefinición, una recomposición interna el Partido Revolucionario En algún Dominicano. momento tiene que pasar, vamos a darle la bienvenida pero claro. ¿Cuánto tiempo? a Domingo ¿verdad? Páez, que está aquí. ¿Cuánto en su tiempo que no programa? nos sentábamos los tres No, aquí? y que ustedes estaban esperando que yo me incorporara a su equipo. Claro y que tengo la decisión, pero todavía tengo algunas dificultades que me lo impedían. Ojalá y el lunes pueda hacerlo en firme. Miren, señores, montándome un poco en lo que ustedes debatían, a mí me gusta correr algunos riesgos en comunicación. Me gusta. Yo me atrevo a pronosticar lo que va a ocurrir en el PRD. Miguel Vargas se va a quedar con las siglas del PRD, se va a quedar con la franquicia, y esa franquicia le permitirá a él mantener en el ámbito político sus actividades empresariales, Sí. o fortalecer desde el ámbito político sus actividades empresariales, porque es esencialmente un empresario. No es un político, no se comporta como un político, no tiene esquema de pensamiento político, no tiene esquema de acción política. Él tiene un esquema puramente empresarial que trata de introducirlo en el Partido Revolucionario Dominicano. La experiencia que tiene... O que utiliza quizás el Partido Revolucionario Dominicano para expandir entonces sus Sí, porque proyectos empresariales. Sí, eso es lo que pudiera ser. acaba de Domingo. Esa es una parte. Esa es una parte, una arista del asunto, pero yo digo el esquema incluso de conducirse frente a los demás políticos, el esquema de conducirse frente a lo que son sus asociados en un partido político, porque tú sabes que los partidos políticos, esto es un poco de academia, los partidos políticos son asociaciones voluntarias que la gente, que hace que la gente se incorpore a ellos a partir de un sentimiento de esperanza, que lo vinculan a la posibilidad de cristalizar esa esperanza a través del éxito de la organización política. Eso, la gente se asocia a los partidos políticos bajo esa expectativa. Desde una realidad, desde su realidad particular, Sí. que no es lo que se vende normalmente, ¿no? Antes era esencialmente ideológico subjetiva. Exacto. Hoy también tiene un vínculo con la posibilidad de cristalizar necesidades materiales. Ahora bien, en una empresa, tú vas a ofrecer un servicio por una paga. Y por vía de consecuencia, tú tienes una relación no de asociado a la empresa, tú tienes una relación de subalterno de la empresa. Ese es un esquema que se aplica en el ámbito político ahora mismo en el Partido Revolucionario Dominicano. El precedente más cercano que tiene ese esquema es el Partido Reformista Social Cristiano después de la muerte de Balaguer. La gente se asociaba al Partido Reformista Social Cristiano porque amaba a Balaguer o porque tenía la expectativa de que el Partido Reformista pudiera cristalizar algo, o porque tenía miedo, por ejemplo, porque tenía miedo a que viniera el comunismo, a lo que yo le tenía mucho miedo. O porque Sí, tenía miedo a la represión balaguerista, cuando tú disentías, Bueno, por lo menos en esa primera etapa de los 12 años, sí. no así en la de los últimos 10. Correcto, porque tenía miedo. Entonces, ahora no. En el Partido Reformista la gente se asocia por la posibilidad, ¿verdad?, de una botella. Eso es el despojo que Primero- dejó Balaguer, que se lo primero- disputan los distintos partidos. Sí, sí. Ventorrillo. Porque aquí se vende todo, aquí se venden hasta la chulería en los medios de comunicación. Lo único que hay y la gente que está cree que se vendiendo- vende talento y eso no se vende. No, es talento, no. Mira, entonces el Partido Reformista se ha convertido ya en una entelequia. El Partido Revolucionario Dominicano va por ese camino, bajo el esquema de Miguel Vargas, porque no es un esquema político. Las siglas del partido. Sí, la franquicia. La franquicia. Ahora, ¿cuál es la opción que tienen los otros? Hipólito, Abinader, Doña Milagro. Neney, Doña Milagro, Guido, Chu Vázquez, Andrés Bautista, etcétera, etcétera, Ramón Albuquerque, etcétera, etcétera, etcétera. Y sus seguidores, ¿qué es la opción que tienen? Construir una formación política que tenga dos caminos. Pero déjame aclararte algo, Domingo, perdóname, y es rapidito antes de que tú sigas.
La comparación, no sé, bueno, en términos de las siglas del Partido Revolucionario Dominicano con relación al Partido Reformista, yo creo que hay que guardar un poquito de distancia en el sentido de que yo siempre digo, y lo creo, estoy convencida de que Balaguer se murió con su Partido Reformista y dejó eso que te acabo de decir, lo he dicho 1000 veces, lo creo, dejó ese despojo en disputa para los otros partidos y entonces han asumido muy bien, han jugado muy bien ese papel, la mayoría de los reformistas, más no así. Lo que ocurriría, por ejemplo, con esa otra parte del PRD que le llaman de que el PRD grande, porque ahora es el PRD grande y el PRD chiquito, no sería ese el papel que jugarían, tú sabes, en la sociedad. No ha intentado nunca recomponerse ese grupo que quedó del reformismo precisamente para ellos ser una opción, sino, bueno, para ellos negociar y renegociar, no creo que sería la situación de ese grupo PRDista que acaba de mencionar tú, la dirigencia vieja, media, porque yo no dije que esa sería la situación del grupo del PRD que encabeza Luis Abinader. Iba justamente a decir cuál era. Cuando tú comenzaste, yo dije, con dos caminos. Y ahí porque no pude describirlo. Yo sí el otro lo describí y lo ratifico. No, y yo estoy totalmente de acuerdo con el otro. El otro lo describí y ratifico que ese será su futuro. Bueno, el tiempo dirá si yo estoy hablando de disparate o he sido certero y me arriesgo. Ahora, el otro tiene un futuro con dos caminos. Una, formar una organización política que mantenga su vida independiente y continúe hasta el fin. Formar una organización política, construir un frente y después con esa organización política, convertido el espacio de Miguel en un guiñapo, como el Partido Reformista, entonces venir desde afuera y tomarlo. Venir desde afuera y tomarlo, ¿de qué manera? Con gente que estén adentro. Con gente que estén adentro, ahora mismo Guido está adentro, Tony Peñaguaba está adentro, hay un grupo que está adentro, pero que creen en lo que plantean lo que están afuera. Entonces, utilizar ese grupo como cabeza de playa y finalmente cuando ya el PRD no sea nada, como sea lo del reformista, que ocurre como lo que ocurrió en el Partido Reformista. Leonel Fernández puso a Carlos Morales ahí. O sea, el presidente de otro partido puso al presidente del Partido Reformista. Entonces, eso mismo puede hacer perfectamente esa formación política que se intenta construir. Venir, desalojar a Miguel Vargas e instalarse ahí de nuevo, porque cuando se convierten en una inteligencia tan débil, cualquiera puede hacer con ellos desde afuera lo que le pero Pero mira, ¿cómo en medio, pueden perdóname, desalojar en a medio Miguel de Vargas, perdón, eso que dice Domingo, perdóname. Si Miguel Vargas ha demostrado con todas las altas cortes que están a su favor, ¿cómo arrancarle? Pero observa que yo te lo estoy planteando a futuro. Pero O claro. sea, te lo estoy planteando a futuro en un esquema en el que obviamente que no será lo mismo. En un esquema porque Leonel Fernández y Miguel Vargas no van a ser socios en las altas cortes para siempre. Yo me pregunto que si no será esa quizás la estrategia ahora, porque mucha gente dice, pero bueno, ¿qué ha seguido ahí? En esas condiciones tan criticables, probablemente eso podía ser un poco, qué sé yo, de entrada, tú sabes, parte de una estrategia diseñada en el PRD. Pero sabes una cosa, a propósito de las altas cortes y por lo que se pudo colegir de esa intervención que tuvo el presidente Leonel Fernández en San Cristóbal, que yo creo que hay que ponerle mucha atención, sobre todo cuando habla de que al PLD no le conviene la situación en este momento del PRD, muy a pesar de que a través de esa reunión de las corbatas azules y demás, se dice que se propició desde el PLD esa división en el Partido Revolucionario Dominicano. Creo yo que tendría mucha razón el presidente Fernández, al margen de esto y de lo que pudiera haber hecho para propiciarlo, y como controlador también, según se ha dicho, y parece que es así, de las altas cortes. A mí me parece que lo que podría ocurrir en los próximos días es que haya un giro en ese tribunal, ¿ok? Que no sería tan favorable a Miguel Vargas Maldonado. O sea, si es Leonel quien controla en las altas cortes y es así. Pero ¿tú crees, Yo que no lo creo. el discurso de un dirigente político o de un líder político es la esencia de su accionar?
en República Dominicana. Son dos polos muy opuestos. No, no, pero es que no lo ha dicho incluso en ese discurso, yo interpreto, no lo dijo así de manera directa, pero es un poco la reflexión de Leonel Fernández. ¿Y por qué Leonel ¿tú va- sabes y que por qué yo- tú Leonel- sabes- una pregunta ahí, te interrumpo para hacerte No una importa. pregunta. ¿Y por qué Leonel va a renunciar al control que tiene del PRD de Miguel Vargas? Porque por lo que implica en este momento la destrucción del Partido Revolucionario Dominicano y la forma No, como pero que ya impactaría, el óyeme, y la forma como está impactando en el Es que PLD. el Fíjate, Partido Revolucionario Dominicano ya lo que está destruido, está camino a una intelequia. Porque, Yo no- oye, si tú me acabas de decir hace 5 minutos que la mayoría del Partido Revolucionario Dominicano está en un lado que está construyendo otra formación política, pues ya fue destruido. O sea, ya lo que le queda a al otro sector es construir la formación política que le permita, y están todos en Óyeme. eso, y lo digo porque me lo han dicho. Pero está bien, pero están todos en eso, entonces ya el Partido Revolucionario Dominicano no es un problema de destruirlo, es un problema de que se pero óyeme, autodestruyó. te acabo de decir también, hace 5 minutos exactamente, que pudiera ser, ok, esa incursión de Guido Gómez Mazara para optar por la presidencia del partido en medio de esa situación, pudiera ser quizás una estrategia para lo que tú estabas planteando hace un momentito, y que yo creo, porque también como todo se filtra en esa organización, un poco, me han hablado de eso, de esa posibilidad, y tiene sentido y tiene lógica. Yo no creo que ya desde ya sea una entelequia, ahora sí va a pasos agigantados. Si no termina de resolver esa situación, ya va a camino a hacer una entelequia como sigla, ¿no? Mira, que PRD. es que esperar que el Partido Revolucionario Dominicano en el esquema actual resuelva su situación es un sueño, y los sueños son. Sueños son. Calderón de la Barca. Bueno, Calderón de la definitivamente Miguel Vargas se quedó con el Partido Revolucionario Dominicano. Eso Con no es la un secreto sigla, para no nadie. con el partido. Por Sí. eso yo siempre me refiero, cuando hablo de Miguel Vargas, del ingeniero Vargas, el PRD es chiquito, porque es que ahí no hay ideología política, ahí no hay Bueno, nada sí. que buscar. Ahora bien, la otra parte, como tú bien destacas, el PRD que yo llamo mayoritario, porque de ese lado que está la mayoría, No, y es que así. verdaderamente encarna el Partido Revolucionario Dominicano. Mira, por ejemplo, Luis Abinader tiene un partido político, lo tiene, que agarren ese partido, y Hipólito dijo recientemente que estaba interesado en crear un partido con el nombre de José Francisco Peña Gómez, pues que agarren y le cambien el nombre a ese, y que cojan ese. A propósito, ayer cumplía 77 años José Francisco Peña Gómez, pero ¿cuántos años fue que murió? A los 60 y algo bajito, ¿verdad? Sí, o sea que yo 64 tengo Muy creo joven, muy que joven. José Francisco Peña Gómez se murió a destiempo para poner en práctica, poner a caminar su proyecto, pero se murió muy a tiempo para que no se lo dañaran por el curso que ha tomado los acontecimientos en ese partido. ¿Ustedes vieron ayer, señores, el reconocimiento que le hizo el jefe de la policía dentro de el acto para mostrar el remozamiento a que ha sido sometida la infraestructura de esa institución al Procurador General de la República, a Domínguez Brito, y después de tú ver en estos días cómo se tiraban las cajas y los cajones y las cosas que se dijeron, que implicó un cuestionamiento a todo el sistema de justicia y a las actuaciones del Ministerio Público. Entonces, no sé, ver ese reconocimiento, al margen de que yo pienso que hay pocas cosas que reconocerle a Domínguez Brito, yo creo que está actuando de manera muy pusilánime, en el sentido de que se ha dicho que o él para justificarse que hay algunas acciones e iniciativas que no ha tomado porque según él no se le permite desde ciertas esferas de más poder, y frente a eso yo creo que la solución sería una salida digna y una renuncia del cargo, en caso de que fuese así. Pero no sé, después de ver eso y a lo que sometieron la población con todos estos dimes y diretes, entonces parecería como que es un mea culpa, ¿no? Quizás del jefe de la policía. Pero mira, ¿o qué? que está bien que eso suceda, porque mantener a la ciudadanía con ese dime y direte, y fue un tanto preocupante ver en esos términos al Procurador General de la República, Domínguez Brito, y al mismo jefe de la policía. Qué bueno, porque ahí estuvo como mediador el ministro de Interior y Policía, el señor Fadul. Parece ser que se arribó, pero a eso de hacer un reconocimiento
como que esa destiempo y como que con esas cosas, esos dimes y diretes que fueron tan marcados, como que la población dice, pero wow, la verdad que no nos sorprendemos de las cosas que puedan suceder en la República Dominicana. A propósito del remozamiento, ayer creo que se inauguró el remozamiento del Palacio de la Policía Nacional. Sí, sí, de eso estamos hablando. Pero 20 millones fue la inversión. ese 20 millones, era tiempo ya que se hiciera, pero lo importante es, y lo que quiere el país, es que ese remozamiento esté en la estructura real y efectivamente de la Policía Nacional, que es lo que la sociedad espera, porque todo el mundo sabe de las debilidades que tiene la Policía Nacional como estructura, y eso es lo que real y efectivamente es. Hay que limpiar la Policía Nacional, adecentarla, porque ahí están, señores, ahí se dan las cosas inimaginables que piensa el dominicano. Bueno, Así que, ascendieron a 5.911 militares, policías, coroneles. Estos coroneles ascendidos a generales. Domingo, ¿cuántos generales 21 tenemos generales. nosotros en el país? No. Entre las Fuerzas Armadas, la policía. 21, aquí lo dicen. Yo- No, 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 Ella sí, habla de lo que en existía sentido general. antes. Se habla, la última vez que yo escuché, habían casi 300. Pero que eso es demasiado para este país. Casi 300. Pero hay un proyecto de retiro de generales hace mucho tiempo en carpeta en el gobierno, que yo no sé por qué no lo ejecutan. Si es por las presiones, las transformaciones necesariamente generan resistencia y las resistencias generan presiones. Ahora, el deber fundamental de un gobernante es transformar. El deber fundamental de un político es transformar, aparte de construir espacios de bienestar para sus conciudadanos. Y mantener cierto nivel de anacronismo en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional no es precisamente una labor de transformación, es una labor de reedición de lo que ha existido por mucho tiempo. Y la verdad es que el elemento más importante del ejercicio gubernamental del presidente Medina es el cambio hasta de las actitudes del gobernante frente a sus gobernados, del estilo de movimiento. Por ejemplo, ustedes se referían al tema de la controversia entre el jefe de la policía y el procurador general de la República, y que esto se le dé una voltereta con un reconocimiento al Procurador General de la República. Hay que verlo claramente como una acción de relaciones públicas y una forma de construir un mensaje de armonía hacia la sociedad que probablemente haya sido propiciado por el propio presidente de la República porque no le convenía a su gobierno y no le conviene a la sociedad tampoco. Claro. El hecho de que el jefe del Ministerio Público y el brazo armado de la persecución y prevención del crimen, que es la policía, estén enredados en buscar quién es el culpable del incremento de la delincuencia. Eso no es bonito, eso no es lógico. Entonces, si se busca una salida de unirlo, aunque sea con un reconocimiento que no es más que una expresión de hipocresía. No, O sea, una salida hipócrita. No, pero yo prefiero De imagen, yo pero en esencia. yo prefiero irme a lo técnico. Es una expresión de relaciones públicas. Y es una expresión de relaciones públicas válida. Válida porque las relaciones públicas no se fundamentan en verdad. Las relaciones públicas se fundamentan en construcción de mensajes que impacten en los públicos del interés de las instituciones. Y si el mensaje de armonía y unidad es de interés para los públicos de la policía y para los públicos de la Procuraduría General de la República, entonces técnicamente es válido. A buena Tú hora. sabes una cosa, si esta discusión la estuviéramos haciendo quizás en el seno del Partido de la Liberación Dominicana, entonces yo pudiera seguir argumentando. Entonces, en el seno- pudiera seguir argumentando contigo, bueno, sí, perfectamente, tenemos que empezar a vender, a sacar esa imagen hacia afuera, aunque no sabemos que las diferencias que hay aquí dentro de la organización y cómo nosotros vamos a hacer marchar al país y no sé cuánto, pero eso es lo que tenemos que vender hacia Entonces, afuera. Eso es relaciones públicas, a lo que tú refieres, y perfectamente relaciones públicas, pero como yo no lo estaría viendo desde el punto de vista que se pudiera estar discutiendo dentro de
del grupo de funcionarios del PLD o del partido en el poder, que es el PLD en este momento, yo lo que digo es que no quieren agarrar entonces un poco de tontos y que lo interesante sería que más que vendernos una imagen de cohesión, porque muestra de manera muy abierta lo que es la debilidad de todo el sistema judicial, esos dimes y diretes. Entonces, es una preocupación también muy válida en términos de cuál sería el accionar, ¿verdad? Y si esas cosas, y si lo que ellos han estado denunciando, y si esos trapitos que se sacaron al sol, que denota mucho también lo que ocurre, incluso en el propio partido oficial, entonces la preocupación sería mayor. Pero tenemos que pausar, igual vamos a regresar. No, vamos a pausar después que yo te diga lo siguiente. Porque no es solamente... que yo no soy el querido, no venga a decir que... seas tan sabio. No, mira, no solamente en el seno del Partido de la Liberación Dominicana hay gente que saben de relaciones públicas y que hacen la discusión en función de las perspectivas que entiendan que la institución que dirigen deba construir hacia la sociedad. No, también en los otros. Ahora, yo lo que estoy analizando desde afuera, cómo puede pensar el que está dentro. Porque para analizar hechos y para analizar actitudes, si usted la analiza desde su particular perspectiva subjetiva, nunca va a encontrar un punto equidistante entre su visión subjetiva y la visión que tiene el que te está juzgando. Por eso yo analizo así. Lo que pasa es que te me quedaste solamente en la última. Y yo te estoy planteando mi visión no de cómo empieza el de adentro, sino la de afuera también. Porque la visión de afuera ya ustedes la habían dicho, las dos. Entonces yo construí la que faltaba. No la contrapuse a la de ustedes. Es correcto. Construí la que yo entiendo que faltaba. ¿Por qué? Porque un comunicador, cuando hace un análisis, tiene que poner en perspectiva las aristas que componen el problema que está analizando. Y de esa forma trata de situarse lo más al centro posible, de tal suerte que ni se quede en la particular subjetividad propia, ni se quede en el interés del que él está juzgando. Entonces yo siempre hago ese esfuerzo. Yo procuro no quedarme solamente en mi subjetividad, pero tampoco convertirme en bocina del otro que yo estoy juzgando, intentando juzgar, porque aquí en el periodismo dominicano la gente o se sitúa en totalmente blanco o en totalmente negro. Y ocurre que para analizar los acontecimientos usted tiene también que tomar en cuenta los matices, hay grises. Esto no es de malo o bueno, como la relación del diablo y Dios. O usted es Dios o usted es diablo. No, hay gente que ni son diablo totalmente, ni son Dios totalmente, que están por ahí por el centro. Y a eso es lo que yo procuro. En esa lógica de análisis, Domingo, bueno, pues perfectamente, yo creo que tanto tú como yo, Rosana, estamos haciendo ese ejercicio que yo pienso que teóricamente es válido, claro, poner las situaciones de contexto, sí señor, eso es. Yo estoy de acuerdo con eso que tú acabas de decir y creo que es lo que en este momento acabamos de hacer. Bendito sea Dios, ahora podemos ir a la pausa. Bueno, ahora vamos. sí nos Pues podemos ir. vámonos entonces, pero regresamos, eso sí. Saludos, señores, bienvenidos a De Domingo a Domingo. Hoy estamos sin el amigo Domingo Contreras. Miren, pero vamos a tratar un tema que por lo general es de particular interés de él y nuestro. El tema del manejo de los desechos sólidos en República Dominicana. Oigan, en la semana que está llamada a concluir, el Ministerio de Medio Ambiente hizo una propuesta a los ayuntamientos del país y particularmente a los ayuntamientos del Gran Santo Domingo que tienen como depositario de los desechos sólidos el llamado vertedero de Duquesa. ¿En qué consistía esa propuesta? Bueno, esa propuesta, en lo referente
a los ayuntamientos del Gran Santo Domingo, planteaba la necesidad de aumentar a $5 el precio de tonelada depositada en el relleno sanitario de Duquesa. ¿Por qué el Ministerio de Medio Ambiente hace esta propuesta? Bueno, la hace porque manejar el vertedero de Duquesa como corresponde implica una inversión y unos gastos que superan los $5 por tonelada, porque implica el depósito de la basura, la distribución de la basura, la compactación de la basura y el manejo de los lixiviados, ¿verdad? Además de los gases que se generan al amparo de este manejo de desechos sólidos. Ahora, cuando se hace la propuesta, los síndicos del Gran Santo Domingo lanzan el grito al cielo. ¿Por qué? Bueno, porque el negocio de la basura está en la recolección. ¿Y por qué está el negocio de la basura en la recolección? Porque la mayoría de los síndicos del Gran Santo Domingo, para la recogida de basura, tienen algunas empresas a nombre de testaferros, algunas empresas, pero otros tienen empresas contratadas de las que reciben una porción de recursos en función del volumen de toneladas de basura que se maneja en su demarcación. Eso lo sabe todo el mundo, lo saben todos los políticos de cierta importancia, lo saben todos los comunicadores de cierta importancia y lo saben los empresarios de cierta importancia. En República Dominicana eso lo sabe todo el mundo, pero aquí hay un nivel muy alto de connivencia en el tema de la corrupción y la corrupción solamente se utiliza como un instrumento de debate político y una buena parte de los comunicadores lo utilizan solamente como cliché. De hecho, hay una parte de los comunicadores, y yo he estado denunciando esto durante mucho tiempo, que utilizan el tema de la corrupción como un mecanismo de extorsión para chantajear y conseguir dinero de gente o que le tiene miedo al descrédito o que ciertamente están vinculadas a acciones de corrupción. Y lo consiguen. Se ha convertido en una industria eficiente para un grupo de abogados que luchan contra la corrupción, que supuestamente lucha contra la corrupción buscando dinero de corruptos, para ese grupo de periodistas y hasta para políticos. Hasta para políticos que cuando conocen alguna situación de corrupción van a donde el titular de la institución y le quitan dinero vendiéndole su silencio. A ese nivel ha llegado todo. Pero nada, en el tema del manejo de los desechos sólidos, que es el que nos ocupa en este momento, implica lo siguiente: si está encarecida la fase de recolección de los desechos sólidos por la necesidad que tienen las empresas que están en el negocio de entregarle dinero a algunos alcaldes, o porque los alcaldes lo tengan como un negocio particular, entonces los alcaldes no pueden aumentar el precio del manejo del depósito y del relleno sanitario. Por eso se resisten, porque con lo que está dedicado los ayuntamientos para el tema de la basura, o sea, recolección y depósito y pago de relleno, es suficiente para pagar no $5 por tonelada para el depósito, no más. Pero ocurre que el promedio para el manejo de los desechos sólidos en América Latina, no en Canadá, Estados Unidos, porque allá es más caro,
en América Latina, el precio promedio supera los 7 pesos, los 7 dólares por tonelada. Aquí, el precio promedio es 3 dólares por tonelada. ¿Por qué 3 dólares por tonelada? Porque los cuartos de la basura se quedan fundamentalmente en la recolección, porque ahí es que está el negocio de los alcaldes. Entonces, en esa condición, el relleno sanitario de Duquesa siempre ha operado con niveles de precariedad muy alta, porque nunca las empresas que tienen la administración del vertedero de Duquesa pueden cumplir con lo que se comprometen con el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte. Y no pueden cumplir porque por lo general hay que dar dinero en el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte y es precaria la cantidad de recursos que le entregan por el manejo de desechos, por el depósito de desechos sólidos, su compactación, la construcción del relleno sanitario y el manejo del relleno sanitario, que como yo le señalaba, incluye el manejo de lo lixiviado, que es el líquido que sale de materiales contaminantes que contiene la basura, y también el manejo de los gases para que allí no se estén produciendo incendios de manera permanente. Todo eso es un proceso que en cualquier parte del mundo supera los 5 dólares por tonelada. Supera los 5 dólares por tonelada. Pero si no queremos tener, porque aquí la cultura que existe en términos de manejo de vertedero es de botaderos de basura, no de manejo de relleno sanitario como debe ser y como es en cualquier parte del mundo civilizado. Y es la corrupción la principal causa de ese problema. La corrupción. Por eso ustedes vieron lo que se produjo alrededor del vertedero de Duquesa hace un tiempo. El escándalo que se produjo. ¿Por qué? Bueno, porque siempre se ha visto el negocio de la basura, tanto los síndicos de Santo Domingo Norte como los síndicos del Gran Santo Domingo, cuando el vertedero de Duquesa era una propiedad del Ayuntamiento del Distrito Nacional, han visto el vertedero de Duquesa como una oportunidad de negocio y entonces no hay cómo extender la sábana sin que se rompa, porque si quieren coger cuarto los síndicos en la fase de recolección de basura y también el síndico de Santo Domingo Norte quiere, el alcalde de Santo Domingo Norte, el que esté ahí, quiere obtener dinero del vertedero de Duquesa, los recursos no dan para que se coja dinero en las dos fases. Pero hay una tercera fase. La empresa contratante que maneja el vertedero de Duquesa también tiene que ganar dinero porque es una labor empresarial. Y entonces no hay sábana para tanto cantos. Vamos a la pausa. Miren, señores, yo he dicho muchas veces que un sistema de seguridad social es un sistema de solidaridad cruzada, en el que hay dos esquemas que soportan el sistema. Una es que se transfieren recursos de los que más tienen para los que menos tienen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la sociedad la construimos entre todos, uno poniendo su conocimiento y su mano de trabajo y otro poniendo el capital, y construimos el sistema económico en el que se desenvuelven los ciudadanos, ¿verdad? Y el otro elemento es que los del presente aportan para sostener a los del futuro que están concluyendo su vida. Por eso, quienes más aportan en un sistema de seguridad social son los más jóvenes, los que más aportan. Los viejos ya han pasado la juventud la juventud y su tiempo de aporte, entonces comienzan a recibir mediante las pensiones,
mediante las atenciones médicas en el seguro familiar de salud y pocas veces en la previsión de accidente laboral, porque ya están retirados. Eso es fundamentalmente para los que están en labores. Bueno, como es un sistema de seguridad social y que procura el asistencialismo, cuando el capital interviene en el sistema de seguridad social, interviene sin la intención de optimizar ganancias. ¿Qué es optimizar ganancias? Ampliarla lo más posible. Usted construye un carro y procura tener la mayor ganancia de ese carro. Usted está optimizando ganancias. Compra un bolígrafo o fabrica un bolígrafo o lo vende como intermediario y usted procura optimizar el mayor nivel de ganancia. Pero eso no ocurre en el sistema de seguridad social porque es un sistema solidario. No puede estar sujeto a las reglas del mercado pura y simplemente, y mucho menos puede estar sujeta a las reglas del mercado del capitalismo salvaje, que es la expresión más inhumana del capitalismo y es la que, la que tiene su mayor nivel de presencia en República Dominicana, el capitalismo salvaje, como consecuencia de la proternación de nuestro liderazgo político, una parte importante de él, ante grupos empresariales que tienen en su ser el mayor desprecio por el ser humano, que solamente le interesa el dinero. Porque en el capitalismo, el empresario es fundamental para el sostenimiento del sistema. Pero ese empresario debe tener la conciencia de que su participación en el sistema, como él es el principal beneficiario del sistema, tiene una responsabilidad social frente al sistema. Tiene que cuidar su estabilidad, garantizando un nivel mínimo de equidad, garantizando que los desamparados de la fortuna, garantizando que aquellos que no han tenido la oportunidad de prepararse tengan la vida menos azarosa posible. Y ahí reside la responsabilidad que tiene el político y la responsabilidad que tiene el empresario de garantizar que la sociedad produzca la menor cantidad de pobres para que haya la menor cantidad de delincuentes y para que haya la menor cantidad de seres que terminen convirtiéndose en peligro para los propios empresarios, para la propia sociedad en términos general y para los demás pobres. Esa es una responsabilidad que tienen que asumir los empresarios y que tiene que motorizar el político en vez de dedicarse a saquear los cuartos del Estado, que una buena parte que ya se ha impuesto en la actividad política de República Dominicana, el saqueo de los recursos del Estado como un mecanismo para el político garantizar la acumulación de fortuna. Y el empresario comparte esa situación perversa, una buena parte de ellos, porque la otra parte, que es la mayoría, termina convirtiéndose en víctima del político y en víctima del dirigente empresarial. Verbigracia, por ejemplo, el tema eléctrico. La gente del CONE apoyan los generadores que tienen contrato leonino con el Estado y que propician el encarecimiento del servicio eléctrico porque reciben una parte de esos beneficios a partir de convertirse en usuarios no regulados y que se le vende el precio de la energía eléctrica mucho más barata que a los demás del mercado y otros beneficios también individuales, porque se dan en el grupo empresarial lo mismo que se da en los grupos políticos. El soborno para que usted me defienda se da en grupos empresariales y así fortalecen su fortuna. Pero en el caso eléctrico, 10 o 12 generadores se llevan una cantidad enorme de dinero, no solamente el producto del encarecimiento de la energía que quiebra a la distribuidora y que a su vez terminan siendo incompetentes, sino también producto de lo que hay que
dedicar desde las arcas del Estado para subsidiar la operación deficitaria del sistema eléctrico nacional. Pero de cualquier manera, aquí hay una situación grave en el sistema de seguridad social, porque se construyó la ley y se permitió de manera perversa que el grupo empresarial que pensaba entrar al seguro familiar de salud y al esquema de las pensiones impusiera una regla de juego que garantizara que ellos se quedaran con los cuartos que deben invertirse tanto en salud o que debe tener ahí el envejeciente para recibir una pensión más o menos digna. Ellos se quedan con los cuartos. El sector financiero, a través de la AFP, se quedan con la ganancia de los cuartos de los trabajadores, y el sector de la ARS se coge los cuartos de la salud del trabajador. Por un lado, la ganancia de las pensiones, por eso aquí se han pensionado 2 o 3 personas, después que comenzó el esquema de pensión en el 2001, 2 o 3 personas, mientras que la AFP se han quedado con miles de millones de pesos. Miles de millones de pesos, pero no hay dinero para pensionar a los envejecientes que están en el sistema. Pero la ley de seguridad social ha servido para acumular fortuna en manos de la AFP y para acumular fortuna en manos de las administradoras de riesgo de salud, con la complicidad de las superintendencias que están en el área, con la complicidad que deberían estar propiciando modificaciones a ese esquema injusto de construcción de inequidad. Y sin embargo lo que están propiciando es situaciones que en alguna medida destrozan, en gran medida destrozan los anhelos de equidad que se anidan en una ley de previsión social o una ley de seguridad social. Vámonos a una pausita, ya llegó el amigo Domingo Contreras y vamos a entrar con él. Bueno, aquí estamos con el señor Domingo Contreras. ¿Cómo está la vida? ¿Cómo va todo? Bueno, mirando los acontecimientos. Hay muchos variados y algunos muy complejos como el de Venezuela. Sí, Venezuela. Hay una crisis económica en Venezuela que yo entiendo que es el principal detonante de esta crisis política, porque ya hay una crisis política, como Juan Bosch nos enseñó, ese gran sociólogo. Una crisis económica que termina en una crisis social, si no se para, y después entra una crisis política. En Venezuela estaba la crisis económica de hace varios años, incubándose como consecuencia del deterioro de algunos parámetros económicos, generó una crisis social que rápidamente se ha convertido en una crisis política. Hay que ver qué posibilidad tiene Maduro y la gente del partido de Chávez de salir airoso de esta prueba. Mira, uno pensaba que, porque en Venezuela hay también unas contradicciones políticas muy profundas que no han logrado encontrar solución, porque fíjate que en Venezuela un segmento importante de la población, cuando se le entrevista, sigue expresando un nivel de satisfacción frente al gobierno por los logros sociales obtenidos. Sin embargo, otro segmento importante de la población que se ha situado políticamente contrario a lo que ha representado el modelo Chávez a lo largo de este tiempo, ha sentido que su calidad de vida se ha deteriorado. La clase media lo siente, pero perdóname que te interrumpa por lo siguiente. Chávez comenzó con la construcción de equidad social desde abajo. O sea, no comenzó con la clase media, ni horizontalizó su acción, sino que puso un énfasis abrumador en los de abajo. ¿Qué pasa? Que ese se convirtió en su soporte político fundamental, por eso los cuestionamientos políticos vienen de la clase media,
No y de la media y alta. y media, no, la alta porque, es lógica porque la oligarquía la desalojó de golpe. porque es que en Venezuela, a diferencia de otros países, por la misma renta petrolera, se generó una clase alta significativa, que todo el mundo conoce, inclusive su propio comportamiento Claro. a lo largo del tiempo. Y por eso la situación de Venezuela es compleja, muy compleja, porque a pesar de la legitimidad que tiene Maduro y tiene el chavismo en una base social amplia, la impugnación de ese otro segmento que está convencido como que esta es la oportunidad de desalojarlo del poder, porque ya no se trata de una protesta por una reivindicación social. Ya ahí hay unos actores que están actuando No, definitivamente con intereses puramente políticos. Sus objetivos son más profundos en términos de encontrar una solución. Y parece que obviamente con el detonante de lo que tú señalas, de un país que comienza a tener escasez hasta de papel de baño, hasta de jabón, en un país que se acostumbró a vivir como un país rico y que algunos de estos actores sociales vivieron a ese nivel, y las razones de ese desabastecimiento que puede ser múltiple, pero que el gobierno, independientemente de la situación, no lo ha podido gestionar, porque también de alguna manera un modelo que excluye aprovechar más plenamente ciertas capacidades empresariales, porque nosotros vemos lo fácil que se le haría al sector empresarial movilizar mercancías de cualquier parte del mundo. Si tú en vez de tenerlo como un aliado, se convierte en unos conspiradores, Sí. Que puede haber un poco también de eso, entonces ahí están los elementos para una crisis que no termina de dar señales de que va a terminar de la mejor manera, porque ¿quiénes son los actores para sentarse en la mesa y tener una respuesta que permita que Venezuela finalmente se ponga a trabajar y encuentre que las contradicciones políticas entienda que se puedan resolver electoralmente, porque es que este segmento también poblacional entiende que no hay solución por la vía política? Sí, parece que el cuadro ahí viene difícil para Maduro. Y la única salida intermedia, la única salida que podría garantizar gobernabilidad es ahí, pienso yo, es una salida dentro del propio partido de Chávez, sustituir a Maduro sin que salgan ellos. ¿Por qué? Porque si entran los otros, también hay una situación de fraccionamiento inevitable del país y entrarían a una situación de ingobernabilidad con algo en contra, adicional, la inexperiencia de quienes están enfrentando a Maduro. No se sabe quién se conduce con mayor nivel de incoherencia, si Capriles o Maduro. Ahí hay como un 50-50, como que el peso no gira el fiel. Hay que esperar, porque también tú no puedes romper el orden institucional. La salida... Que es a lo que aspiran bueno, el grupo de Capriles y de López y esa gente. Es que hay, porque oye, ¿cuál es el pasado de ellos todos? No, porque López fue parte del golpe de Estado. Fue del golpe de Estado de Chávez. Contra Chávez. Ellos fueron parte del golpe de Estado contra Chávez. Pero quiere que te diga algo. Oye esta información. López y Capriles estaban en el grupo que fue a asaltar la embajada de Cuba cuando le dieron el golpe de Estado a Chávez. Oye, qué concepción tienen estos muchachos de la actividad política y de la actividad institucional, porque está bien, usted puede llegar al poder y hasta romper relaciones con Cuba, pero usted no puede pretender ir a asaltar una embajada porque usted desalojó a un gobierno que era amigo del gobierno que está representado en esa embajada. O sea, es una cosa como de loco, de muchacho. Pero ojalá hay que seguir observando detalladamente cómo va a evolucionar este proceso en Venezuela. Si Maduro tiene que optar también por pactar con un sector económico. Tiene que hacer concesiones importantes y hasta políticas. No, tiene que hacerlo. Yo creo que yo
pienso que él va a sobrevivir a esta crisis, a Bien. pesar de las circunstancias difíciles, pero no va a sobrevivir usando el método viejo. Va a tener que hacer concesiones importantes en el manejo de la economía de Venezuela a otros sectores para poder amortiguar y resolver el principal problema que tiene, que es el desabastecimiento, que entonces obviamente ha servido de caldo de cultivo para una oposición que se ha cansado de estar en la oposición. Mira, Domingo, se ha desatado una especie de debate respecto a cómo manejar la disposición final de desechos sólidos. Ya el Ministerio de Medio Ambiente, y en eso te estuviste vinculado a la construcción de eso, definió una política para el manejo de los desechos sólidos, la gestión integral del tema de los residuos sólidos en República Dominicana, pero todo esto tiene que comenzar también por el escenario que define el principal problema de manejo de desechos sólidos, que es el escenario del Gran Santo Domingo, por el volumen, no porque sean lo menos expertos o por lo que sea, y tiene también una transversal, que es el tema económico, cómo se financian las distintas fases del manejo de los residuos sólidos. Mira, yo escuché al alcalde de la ciudad de Santo Domingo, al amigo Roberto Salcedo, recientemente decir que sería casi una tragedia para el ayuntamiento si paga $5 en el destino final. ¿Qué pasa? ¿Cuánto paga el ayuntamiento, por ejemplo, entremos en el Distrito Nacional, que tiene la responsabilidad de manejar de manera integral los residuos sólidos? Inclusive ha tenido... 2.95 no son. No, son $4. $4. Sería $1 adicional. Pero no, ¿cuánto paga del sistema? Por ejemplo, del transporte paga $36. Los camiones que van y recogen pagan $36. Sí. La volqueta creo que pagan 25 a la empresa comunitaria y pagan 20 a la volqueta, que son $45. Si hay un doble sistema. Pero cuando se habla de $5 en el destino final, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué se persigue que ocurra en el destino final? ¿Y cuál es el efecto también que tendría esta medida? Primero, para poder manejar los gases, ya hemos tenido incendio en Duquesa. Si tú tienes que manejar los gases, hay que generar sistemas de tubería. Segundo, hay que generar manejo del liciviado. ¿Qué está pasando ahora mismo? Que la basura que se tira del distrito y del resto del Gran Santo Domingo, el liciviado se ha convertido en una laguna. El liciviado es el líquido que bota la basura. Se termina en Duquesa, se mueve por el río y termina frente al malecón. Por eso Guibia no se puede, entre otros, pero es uno de los mayores contaminantes hoy que recibe el río. Y lo tercero es que la basura hay que taparla. Para tapar la basura se necesita retropala, tractores, gredas, se necesita camiones que lo transporten. Es decir, ¿cuánto es el costo promedio, por ejemplo, que tiene el manejo del destino final hoy en América Latina? Entre 22 y 30. Pues yo creía que era como $7. Entre 22 y $30. Por ejemplo, yo lo escuché hablando de que hay un estudio que hizo el BID para un vertedero alternativo a Duquesa. ¿Tú sabes cuánto es el precio que está recomendado en ese estudio, que yo lo tengo y que te lo voy a entregar? $17.1. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí la gente habla de que hay que manejar bien los residuos sólidos en el destino final. Pero ¿con qué se va a manejar bien en el destino final si eso no se genera un flujo financiero? Que no es solo el pago de los $5. ¿Por qué son los $5 que se están proponiendo para hacer un manejo responsable, mínimamente ambiental, que no es el óptimo? Porque también hay otro componente que es el reciclaje. Todos nuestros vertederos tienen un nivel de reciclaje que ya está manejando. Toda esa operación está manejando entre 20 y 30 millones de dólares en el país, que está privatizado. El propósito es que si hay un gestor privado que está en el vertedero, que le vendieron un turno para obtener un beneficio económico, una parte de eso, él puede obtener un beneficio de su labor, pero otra parte de ese beneficio debe ir a engrosar la cuenta del ayuntamiento en el capítulo de manejo de destino final, que es lo que ocurre en toda parte del mundo. En Estados Unidos, quien maneja el tema de los residuos reciclables, el ayuntamiento. Por lo tanto,
la partida proveniente de ese recurso terminan siendo parte del manejo de los destinos finales. Pero además, esto tiene otro efecto extremadamente positivo, porque las políticas intentan ser integrales. ¿Qué tienen que hacer los ayuntamientos en origen? Los ayuntamientos tienen que promover educación alrededor del manejo de los residuos sólidos y reducir la cantidad de basura que debe llegar al vertedero. ¿Cómo? O promoviendo separación en la fuente, en empresas, en escuelas, en las viviendas. Por ejemplo, los desperdicios de rama, los desperdicios de la construcción. ¿Cómo se está manejando eso? Hay una serie, por ejemplo, los grandes generadores de basura, empresas, no se la deben recoger el ayuntamiento, debe permitir que un privado la recoja y la lleve de manera separada, porque esta medida tiene también un efecto de reducir la cantidad de toneladas de basura que lleva el ayuntamiento al destino final. Y no solo... Es un esquema de descentralización simple. Correcto. Ese es el efecto que tiene. Entonces, sencillamente, mira, cualquiera que hable que hay que manejar integralmente la basura, que la basura, recolectarla de la calle para irla a tirar en un río, en un lugar que sabemos qué es lo que está pasando en el país. En el país hay 340 botaderos de basura, pero ya la República Dominicana no genera 8 toneladas, genera 11.000 toneladas diarias. En 2 años, por el crecimiento del turismo y la proyección del crecimiento económico y demográfico, serán 15.000 toneladas que la República Dominicana va a generar. O sea que uno de los problemas más urgentes probablemente que tenga el país por el hecho de que un país, que su economía depende en gran medida de la imagen que proyecte. Absolutamente, y tú tienes una serie de enfermedades que aquí están asociadas al manejo de los residuos, pero que además, ya nosotros lo señalamos, estos destinos finales están en 60% sobre terreno entre categoría 1 y 5, que son de altísima producción agrícola y de producción, y están en un 70% sobre suelo de mediana a alta productividad hidrológica. Es decir, nosotros estamos en la obligación como país de dar un salto. Ahora, por ejemplo, el gobierno va a intervenir Puerto Plata, va a intervenir la provincia de la Altagracia, Samaná, a través de turismo. Vamos a poner que invierta 100 millones de pesos en la construcción de cada uno de estos destinos finales. ¿Cómo se van a sostener estos destinos finales? Si estos destinos finales no tienen una fuente para el pago de la gestión y la operación, ese es un dinero sencillamente que se va a perder, de lugares que deben durar 30, 40 años, en un par de años, nosotros lo tenemos de relleno sanitario, como lo fue Duquesa, lo terminamos convirtiendo en un botadero. Entonces, yo creo que aquí, la pregunta que hay que hacerse, porque muchos ayuntamientos dirán, nosotros no tenemos $5 en la operación para el destino final, porque aquí ahora hay que transparentar, porque otra cosa que quiero decir, esta comisión de la YAI, que en el Ministerio de Medio Ambiente va a revisar todos los costos de la cadena, de lo que cuesta realmente el manejo de los residuos sólidos en el proceso completo, que es lo que ha comenzado a hacer, y lo va a hacer para cada caso. Entonces ahí veremos si los costos, pues nosotros vimos, por ejemplo, hay un ayuntamiento en el interior que dijo, bueno, si estando cerca el vertedero, la recolección a mí me cuesta $33. Hay que ver si son $33 reales. Claro. Entonces, porque todo esto tiene que transparentarse. Entonces, ¿quién tiene la potestad para fijar el precio que yo vi cuestionando si el Ministerio? No, el Ministerio de Ambiente no fija precio. Ahora, hace un estudio de los costos. Un estudio y sobre eso hace planteamiento. Y sobre eso, porque los ayuntamientos tienen que hacer licitaciones para asignar que las empresas, pero tiene que haber un marco de referencia. Y la ley le permite, en esta etapa que la República Dominicana no ha desarrollado todavía economistas, basurólogos, especialistas en materia de residuos sólidos y en estos campos, tiene que haber algún organismo que contribuya a generar también, a mirar económicamente qué pasa con esto. Ahora, lo que sí es fundamental es que tenemos que sentarnos a trabajar y a intentar también que los ciudadanos paguen. Si tiene que haber un pago, una cuota mínima, tenemos que ponernos a trabajar con el reciclaje, que es también una enorme oportunidad, porque entonces muchos dicen, no, es que la gente no está educada para el reciclaje, hay que educarlo, claro. Es que no nos queda de otra. Además no pueden pensar que si no se ejecuta una estrategia
para educar a la gente, no se puede pensar que la gente se eduque por sí mismo. Como no se educan los muchachos por sí mismos, hay que construir una política del Estado para educar a los muchachos sobre el manejo de la ciencia y la tecnología. Te voy a decir, por ejemplo, algo. Aquí hay una empresa que se llama Moldosa Dominicana, que se dedica, es una empresa de Zona Franca, que está camino a la Victoria. Entonces, esa empresa utiliza 600 toneladas de papel reciclable. En principio, esa empresa importaba cerca de 400 de esas toneladas. ¿Tú sabes lo que está pasando ya con Moldosa Dominicana? Que está exportando cerca de 200, 300 de lo que ella importaba ya lo está exportando. ¿Cómo se hizo eso? Bueno, comenzó con un proyecto, y hay que reconocer, doña Ginny Gense y un programa del Banco Popular, comenzaron a trabajar en las escuelas, se han agregado empresas, y ya hoy la República Dominicana, para esa empresa que produce cartones de huevo, que produce los envases donde se ponen los jugos de todas esas cadenas de empresas norteamericanas, ya la República Dominicana, en lo que tiene que ver con suplir ese material, está generando ya un excedente. Fíjate que, por ejemplo, una tonelada de plástico de PEC, que es de esa botellita que utilizamos, en Duquesa, sucia, te puede costar 200 pesos. Limpia, en origen, cuesta de 600 a 800 pesos. Es decir, es que ahí hay unas oportunidades en las que nosotros tenemos que poner a trabajar la población. Claro. Y los ayuntamientos que van a tener el acompañamiento para hacer ese proceso, tienen que ponerse a trabajar. Y ahí hay una oportunidad, porque cada tonelada, por ejemplo, en el caso del distrito, que no haya que llevar a Duquesa, representa una economía de $40. Entonces, cada material de escombro que no se vaya en los camiones porque tenga otro proceso y la gente aprenda a manejar eso y eso se maneje de otra manera, todo eso facilita. Entonces, aquí lo que hay que ponerse a trabajar realmente para generar un real sistema de manejo de residuos sólidos, porque no creamos, aquí no podemos creer que porque el pueblo se vea, recojamos la basura y no la veamos durante un trayecto del tiempo y la tiremos en cualquier lugar, tenemos, es que no podemos creer que hemos cumplido con el proceso del manejo de los residuos sólidos, claro. Es manejo integral. Entonces, aquí todos tenemos que ponernos a trabajar para que en la población dominicana aprendamos a separar. Porque les voy a decir otra cosa, en la basura nuestra ya, tú tienes desde la pila de celulares que son litio, hasta las luces fluorescentes que es mercurio, ya la composición de nuestros residuos tiene metales pesados. Nosotros, la separación en la fuente ya no es solamente un tema económico de reciclaje, es un tema de salud. Es decir, es que nosotros estamos obligados como líderes responsables a promover una separación y a un conocimiento de cuál es esa composición de la basura, y la familia dominicana tienen que acompañarnos, y tenemos que ir a las escuelas, tenemos que tener promotor educativo y tenemos que comenzar a sancionar también a las personas que tiran la basura de cualquier manera. Claro. Baní, que es una de las poblaciones más limpias, tiene 10 inspectores, motorcitos, que si usted tira de una guagua lo obligan a recogerla. Es decir, nosotros tenemos que dar pasos firmes para el manejo de los residuos sólidos, porque nosotros no podemos tener unas poblaciones sujetas a que el destino final entró en una crisis, el lugar se sobrepasó de basura, ya sobre todo con la misma incapacidad que tiene de manejarse adecuadamente. Entonces hay que dar los pasos. Los $5 no es que dan para eso. ¿Y a quién se le pagan los $5? Al ayuntamiento que maneje el destino final. Y entonces los ayuntamientos se tienen que sentar con el gobierno para que dentro de la partida económica que el gobierno tiene que transferir, porque los recursos actuales que tiene el ayuntamiento no le da, bueno, pero hay que sentarse. Aunque cargue el Poder Ejecutivo con ese incremento, pero hay que plantear una solución. Tiene que sentarse. Yo lo que creo que llegó el momento ya de que tienen que haber plazo y tiene que haber una voluntad de movilizarnos a recolectar y a resolver esto. Y los ayuntamientos como el distrito y como el resto del país tienen que utilizar su liderazgo. El año pasado nos lo pasamos, los últimos meses del año, en medio de una crisis de la basura. Mira que el gobierno está invirtiendo ahora más de 100 millones de pesos en Duquesa, pero si Duquesa se maneja como se ha manejado tradicionalmente,
esos 100 millones de pesos son pura basura en pocos días. Y tú tienes la misma situación de Santiago. Puerto Plata va a abrir va a abrir un puerto de crucero, y a los cruceristas lo que le va a dar la bienvenida es un vertedero incendiado. Es decir, nosotros debemos aspirar que en un tiempo prudente este país tenga reglas para manejar los vertederos, y para hacerlo tiene que comenzarse por algún lugar. Y eso es lo que intenta crearle flujo financiero al destino final, porque ya la recolección lo tiene. Si ninguno de los ayuntamientos se quejan de que ellos paguen $25, $36 por la recolección, pero el destino final, ¿cómo se quiere que se maneje el destino final si no hay flujo financiero? Claro. Para manejar la gestión, porque no estamos hablando de la construcción de un vertedero. Con ese recurso no da para el manejo. Ahí el gobierno va a tener que intervenir, y van a tener que ver también la posibilidad también de generar garantías jurídicas con licitaciones para que el sector privado que quiera invertir lo pueda hacer. Esas que son las dos formas realmente para nosotros generar una estructura del manejo de los destinos finales. Muy bien. Bueno, señores, hasta aquí de domingo a domingo. Nos vemos la próxima semana. Miren, el Poder Ejecutivo, señores, ascendió a casi 6.000 policías y militares. Yo quiero, entre ellos algunos amigos míos, quiero felicitarlos a todos y a todas, pero particularmente a Gilbert, coronel asistente del ministro de las Fuerzas Armadas, con quien he tenido la oportunidad de compartir en su casa, que fue ascendido a general, al coronel Pérez Brito, y deberán por ahí haber cientos de amigos que todavía yo no he tenido la oportunidad de informarme sobre su ascenso. Pero hay uno que me toca de manera personal, que es el ascenso de la coronela, abogada Teresa Martínez Hernández, que fue llevada a generala. No sé cuántas generalas tiene la policía, quizás son 3. Yo conozco a la generala Campuzano y en este caso a Teresa Martínez Hernández. ¿Por qué me toca en el ámbito personal el caso de Teresa Martínez Hernández? Teresa Martínez Hernández es la hermana que me regaló mi hermano Benjamín, quien falleció. Y Teresa Martínez Hernández ocupa la silla de Benjamín en la mesa familiar desde la muerte de mi hermano. A su llegada a mi familia, una persona que se ganó el amor y el respeto de todos nosotros, comenzando por mi madre, Zuleika Rodríguez, quien le profesa un amor ilimitado a Teresa Martínez. Bueno, a nosotros nos toca eso de manera especial porque Teresa Martínez ha hecho una carrera en la policía que si me pongo a leer su currículum en la policía, me llevaría mucho más del tiempo que le queda al programa. Y ha cumplido responsabilidades de todo tipo, responsabilidades académicas, responsabilidades en el campo de la acción directa, responsabilidades administrativas, incluyendo la administración de cárceles de mujeres, responsabilidades técnicas en la burocracia, incluyendo el ámbito bélico, el Ministerio de
de Interior y Policía en una época ya ida. Responsabilidades deportivas. Teresa Martínez Hernández es campeona centroamericana y del Caribe con medalla de oro en tiro con fusil a distancia. Es una policía formada completamente, una abogada acabada, y sus últimas responsabilidades estuvieron ligadas a la prevención y persecución de la violencia intrafamiliar y violencia de género. Los últimos años ella lo ha dedicado a esa tarea en la Policía Nacional. Bueno, pues producto de ese reconocimiento ella llega a esa posición. Todo el mundo sabe que Domingo Contreras, mi cuñado, el esposo de mi hermana menor, y yo somos miembros del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Pues mira, yo no sé si Domingo Contreras se ha encontrado con el jefe de la policía en algún momento y qué tipo de relación tiene Domingo con él, porque no le he hablado, no hemos comentado nunca nada de eso. Pero yo he saludado una sola vez al actual jefe de la policía, Manuel Castro Castillo. Una sola vez nos encontramos en un restaurante y nos saludamos ahí. Nunca más hemos tenido contacto, pero antes nunca tuvimos contacto. Por vía de consecuencia, ninguna gestión de nosotros en ese sentido. Al presidente Medina, yo no lo veo así de cerca desde que fui a apoyar su precandidatura en la inauguración del Comando de Campaña de Santo Domingo Este. Esa fue la última vez que yo saludé al presidente Medina. Yo no he ido a Palacio, yo no soy un individuo que ando buscándomela, yo no tengo ese estilo, ni esa aspiración, ni me interesa buscármela, porque yo tengo un código que define mi conducta frente al Estado y frente a la gente que tiene poder y gente que tiene dinero. Yo, pues tampoco hicimos ninguna gestión ante el presidente Medina para el ascenso de Teresa Martínez. Teresa Martínez llegó por sus propios méritos, por sus propias condiciones y por las valoraciones que tuvieron a bien hacer la gente que evalúa su trabajo. Solamente quiero decir que le agradezco en nombre de mi familia al presidente Medina y al jefe de la policía, Manuel Castro Castillo, el ascenso de Teresa Martínez, la hermana que nos regaló Benjamín Páez. Nos vemos el lunes, señores.